Pues se supone que allí la Isla del Hierro no tiene agua de ningún tipo. Solamente hay algunas pequeñas canalizaciones subterráneas, pero en aquellas épocas de la Reconquista, 1400 y pico, no, en la conquista de las Canarias no había metodologías de prospección de sacar agua ni nada. Y tal. No había agua. Entonces los militares españoles, cuando fueron para allá, decían: nos tenemos que ir porque estos guanches aquí no sabemos cómo viven, porque aquí no hay nada, era todo seco. La isla es totalmente seca. Entonces resulta de que tenían un truco, que es un árbol que le llamaban el árbol de la vida, que es el único tatuaje que me he hecho en mi vida, el logo de la empresa con las iniciales de mi padre y de mi madre. Digo, me lo pongo debajo aquí para poder taparlo con el reloj o lo que sea, cuando voy a reuniones más pijitas, claro, o más tal, claro. Porque no soy muy de tatuajes tampoco, la verdad. Resulta de que tenían unas hojas que tenían una forma muy convexa y de repente por las noches venían las brumas de los vientos alisios, se creaba una neblina increíble y por la mañana, siempre a primera hora de la mañana, antes de que saliera el sol, en la poseta del suelo del árbol y en las hojas había agua, o sea, se creaba agua, se condensaba agua, ¿no? Se condensaba agua, entonces ellos cogían agua y tal. Y este truco se lo contó la tía al militar. Lo cogieron agua, se pudieron quedar, conquistaron la Isla del Hierro y todo el rollo, y parece ser que el padre, pues, y de toda la tribu, a la chavala, pues no tuvo un final como muy feliz, ¿no? Pues el árbol de la vida, es el árbol de la vida de los guanches, el árbol Garoé, ¿no? Garoé. Y le pusimos el nombre a la empresa. ¿A qué nos dedicamos? A marketing social. Nosotros trabajamos con ACPE, que es aquella que ves allí detrás, si te asomas un poquito. Ahí es de COVID persistente, el cartelito que ves allí, al lado del microondas. Ya. Tiene el símbolo del COVID en la C y tal. Una asociación de pacientes de gente que ha tenido COVID aquí en España y que se han quedado con secuelas. Trabajamos mucho con la Cruz Roja y luego con la que estamos trabajando fuerte es con la de Contra el Cáncer Cambia el Guión, porque es una ONG que creé yo con tu tío Manolo. O sea, la creamos para ayudar a gente que tenga cáncer. Y ahora nos hemos quedado casi en exclusiva trabajando con la lucha contra el cáncer, ¿no? Marketing puro y duro. Pero claro, yo te contaba el otro día, cuando nosotros estamos intentando darle dimensión, porque aquí Alejandro es mi técnico de sonido y aparte de community manager, él es un chavalito jovencito, esto que está hiperpuesto en las cosas, estas de TikTok, de esto, de lo otro, mueve muchas las cosas y es muy espabilado. Por mucho que movemos cosas solidarias, no tienen repercusión, no tienen empaque en la gente. A la gente no le apetece hablar de cáncer. A la gente el cáncer sabe que está ahí, sabe que está tal, pero verte un vídeo de alguien contando cómo sobrevivió, como tal, no les mola mucho. Sí, tal vez es que no quieren ver lo que sabe que le puede tocar a ellos, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Sí, un poco enfrentarse un poco a la realidad. Yo lo llamo táctica del avestruz, ¿no? Metes la cabeza en el agujero y dices, pero te va a meter una hostia el cáncer de narices, ¿no? Pues nosotros estamos totalmente en contra de eso y creemos que se puede conseguir. Lo que estamos buscando con este tipo de podcast es un atajo, es decir, no un atajo, sino crear un mundo paralelo. Es decir, yo no puedo entender cómo ayer por televisión llegaba y encendía la tele por la noche y salía un niñato, perdonad que os diga esto, pero tal cual lo siento, yo luego a nivel público no soy así de hiriente con la gente, pero aquí lo puedo decir en confianza. Un niñato llamado Llorente o no sé qué, que es un pibe de 20 y pico años, que ha jugado en la selección, que está todo bueno, un pibe todo guapo, todo tal, no sé qué, que el nota no sé qué, y sale y de repente el tío tirado tomando el sol y de repente el nota llega y le dicen, le ponen en el Instagram o no sé qué, oye tío, ten cuidado que si tomas mucho sol y tal, porque él ponía tomando sol sin crema, porque no es necesario y tal, no sé cuánto. Oye, ¿cómo que no es necesario? Según la Organización Mundial de la Salud, uno de los principales problemas que hay que causan el cáncer de piel es tomar sol en exceso o lo que tal. Y el nota ahí enquistado negándolo, que eso son las personas. El cáncer no lo da el sol o no lo da el tal, no sé cuánto. Entonces, en varios medios de comunicación sacaron a ¿cómo se llama? Especialistas en dermatólogos, exacto, dermatólogos de aquí de La Paz, de otros hospitales y tal, diciendo, oye, esto es una burrada, ¿no? Es claro, tú llegas y dices, por muy bueno que esté o por muy bien que juegue el fútbol, un niñato insolente puede llegar por medios de comunicación teniendo miles y miles y miles de seguidores y decir que él sabe más que nadie y que el cáncer, el sol, que la gente tiene que tomar el sol sin protección. Pues, punto. Toca las narices que eso tenga una repercusión que te cagas y luego tú tengas aquí un chaval, como teníamos el otro día aquí a Ismael, contando su historia de un tumor cerebral, de cómo no podía ni coger la cuchara con la mano, y eso lo vean 4 gatos y luego esta tontería de este pibe se crea una controversia que te cagas. Entonces, pues bueno, cuando no puedes con tu enemigo, ¿qué haces? Te unes a él. Creemos cosas, contenidos diferentes, charlas distintas, variopintas, respetuosas siempre dentro...
con mucha libertad, porque cada persona, aunque nosotros como productora audiovisual no nos vamos a hacer responsables de lo que diga una persona o de lo que diga otro, porque solo faltaría que aparezca por aquí cualquiera y diga lo que le dé la gana o lo que tal, esa persona es libre y señor de decidir cómo lo editamos, si quiere que pongamos o no pongamos algo, si se quiere tener un diálogo preparado o la persona me dice, oye, mira Roberto, yo quiero que antes de sentarme a hablar contigo me digas de qué quieres que hablemos, las preguntas que se van a hacer o de lo que se va a hablar, o si simplemente es un diálogo distendido. Y eso estamos viendo con algunos compañeros que hemos sentado aquí, bailarines profesionales, cosas, un informático que tuvimos hablando de cosas de tal, no sé qué, pues vamos viendo que tiene una repercusión mucho mayor que la que puede tener cualquier tema que tenga que ver con el cáncer. Y fue escribirme tú y decir, mi primo, tío, mi primo Alonso Fernando, tío, este señor que te puede hablar lo mismo de, porque eres un tipo muy curtido en la vida, muy viajero. Tienes la suerte, fíjate tú, ¿no? Ya está grabando, ¿no, Golo? Si no me equivoco, ¿no? Tienes la suerte quizás y la desgracia, ¿no? ¿Cómo dirías tú? ¿Tienes la suerte y la desgracia de ser venezolano? Me explico, porque desgracia de lo que ocurre a veces en tu país, porque tiene que ser muy triste. Sí. Bueno, la verdad es que ser venezolano no es ninguna desgracia, es una gracia. Lo que es desgracia es el régimen que Venezuela tiene. Realmente eso es lo que hace daño, no el hecho de ser venezolano como tal. O sea, tal vez en un momento determinado se tomó una mala decisión como grupo, como país, eligiendo a alguien que realmente no cumplió con lo que ofreció inicialmente y todo se distorsionó. Todo se distorsionó de una manera pues bastante opuesta a lo que se dijo inicialmente que se iba a hacer. Y bueno, y como consecuencia de ello, pues somos bastantes millones los que estamos afuera. Claro. Yo en particularmente trabajaba en la industria petrolera venezolana y en el año 2002, si mal no recuerdo, pues hubo un conflicto político de los tantos que hubo en aquel momento. Todavía estaba el golpista Chávez como presidente de gobierno. Y bueno, más o menos alrededor de 21 mil personas fuimos despedidos. Así automáticamente. Sí, simplemente por oponernos a algo. Por supuesto, a partir de ahí, la industria petrolera venezolana, que era muy exitosa en aquel momento, pues fue en debacle, al igual que lo fue el país y al igual que fuimos la gran mayoría de los venezolanos. Pedirte disculpas, Alonso, porque aquí parece que están esperando los de la obra de abajo para ponerse a interrumpir, pero bueno, luego Alejandro lo limpia, casi ni se nota, ¿no? Pero verdaderamente triste, o sea, no quiero que se me malentienda, yo no decía la desgracia de ser venezolano porque ser venezolano sea una desgracia, sino la desgracia de teniendo un país, porque yo desde muy pequeñito he oído hablar de Venezuela porque tengo familia allí, tú eres primo mío, tengo a mi padre que siempre hablaba de su hermano al que quería con locura, Aloncillo, que se fue para allá a buscarse la vida. Yo recuerdo incluso de pequeño que, y algunas veces le digo a la gente, aquí en España mucha gente olvida muy rápido que la tortilla se puede dar la vuelta con mucha velocidad, ¿no? Porque aquí casi ni se comía. Y la gente se iba a buscar fortuna, se decía eso. Se fue a buscar fortuna a Venezuela. Sí. Y llegaban, acumulaban fortuna, volvían y podían montar negocios. Eso lo hicieron miles y miles de canarios. O sea, hay muchísimos canarios que fueron allí y sois un país hermano que nos habéis dado la mano cuando España estaba jodida, ¿no? Y alguna que otra vez yo escuchaba que mi tío Aloncillo a veces desde allá, desde Venezuela, se fue muy jovencito. Mira, mi abuelo Papa Alonso, tu abuelo Papa Alonso, nuestro abuelo, me acuerdo que decía que se fue con 16 años, creo, tu padre a Venezuela. Aproximadamente, sí. Él se fue en el año 51, si mal no recuerdo. ¿Y sabes lo que decía Papa Alonso? Decía, se fue hecho un hombrecito. Y yo veo ahora los chavales de 16 años y yo digo, con 16 años a un chaval ahora, lo montas en un barco para irse al otro confín del mundo a trabajar y mucha gente mandaba dinero y gracias a ese dinero que mandaban a lugares como Canarias o Galicia, lugares eminentemente migrantes, ¿no? De aquí de España, si no llegan a enviar ese dinero aquí se hubiera pasado más hambre todavía. Indudablemente, sí. Además, bueno, Venezuela fue receptor por muchos años de muchísimos inmigrantes. Canarios, obviamente, muchos gallegos, muchísimos también. Claro. Posteriormente hubo una inmigración muy grande de portugueses y en los 70 de colombianos y suramericanos en general. Claro. Hasta que, bueno,
El globo reventó y las cosas se voltearon totalmente y ahora pues somos muchos los que estamos afuera, ¿no? ¿Venezuela sigue siendo un país rico, Alonso? Venezuela, un país rico pudiese ser por lo que tiene en el subsuelo, pero realmente la riqueza no es lo que se tiene, sino tal vez lo que se produce y lo que se trabaja, ¿no? Entonces, si tú no gestionas los recursos que tienes de la manera correcta, obviamente vas a seguir siendo pobre. Vas a seguir siendo pobre, ¿no? Especialmente porque cuando no puedes producir algo, realmente no tienes nada, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Creo que en ese aspecto se abandonó todo lo que en un momento determinado comenzó a recuperarse. Se cambió el modelo político o económico que existió en un principio. A raíz de eso empezaron a venir los golpes militares. Se prometió otra vez el paraíso que nunca existió sin trabajo y bueno... ¿Puedo contar una anécdota que me contaste tú a mí cuando yo era muy jovencito? Bueno, mi primo Alonso y yo nos hemos visto 3, 4 veces reales en la vida. O sea, a lo largo de nuestra vida, pues sí, claro. En 3 o 4 ocasiones, ¿no? Es normal. Ahora está viviendo en Estados Unidos, etc., ¿no? Me acuerdo de que viniste a unos carnavales de Tenerife. Y te saqué de fiesta con mis colegas. Sí. Me acuerdo, yo siendo un chiquillo. O sea, yo me acuerdo que yo tendría a lo mejor 18 años. Sí, o algo así. Era muy niño, muy niño. Y en una conversación que tuve con mi primo, porque siempre me ha parecido un caballero y aparte un tío muy cabal, me acuerdo que me comentaste, te dije, oye, pues algún día para ir a Venezuela a verlo. Y dice, aquello está delicado y tal y cual. Y me comentaste algo que tenía que ver, fíjate tú que estamos hablando de hace 30 y pico años, y me comentaste algo que tenía que ver con la policía. Y a mí eso fue algo que se me quedó grabado en la cabeza, Alonso. Me dijiste, si tú vas por Venezuela, y estamos hablando de hace 30 y pico años, y de repente te para la policía, tú coges un billete de $20 o lo que tal, y se lo pasas por la ventanilla, primo. Porque cuidado, cuidado con tal. Entonces ya desde aquel momento todo el sistema iba camino de convertirse luego ya en la burrada que ha ocurrido. Porque si me estás hablando de que hace 30 años, ya tú mismo me decías, cuidadito, porque hasta la propia policía y las propias cosas las compran los tal, o te meten un palo, te dejan en la carretera y te roban el coche, primo, o lo que sea. Y tú decirme algo así, por eso te decía yo la desgracia, ¿no? O la pena, más bien la pena de un país tan bonito, con tantas posibilidades turísticas, con tanta materia prima, con gente tan maja, porque para mí los venezolanos sois como canarios y somos gente muy afable, muy cercana, y que de repente, tío, os tengáis que ver en algo así, teniendo que iros de vuestro país a tropel, es tristísimo. Sí, bueno, lo que pasa es que el país es una cosa, pero realmente el país como entidad física puede estar ahí, pero el país lo hace la gente, lo hace la comunidad, lo hace la forma de pensar, lo hace las aptitudes, o sea, tratar de no aprovecharte de otro y cosas así por el estilo. Entonces la corrupción es una cosa que está a muchísimos niveles y cuando los ejemplos vienen de arriba de mala manera, pues indudablemente que no se aprende otra cosa, ¿no? Cuando estás en tu casa y tus padres te enseñan a robar, pues lo más probable es que tú seas un ladrón. ¿Sí? Ahora, hay matices, ¿no? Porque no todo el país es igual. Hay mucha gente muy trabajadora y con muchísimo valor y se ha demostrado, ¿no? Ayer mismo estaba escuchando yo alguien, no me acuerdo qué fue, que, por ejemplo, aquí en España en particular, no sé si alguna comunidad en particular, pero creo que en España en general, los venezolanos, que son muchos los que hay aquí, si no eran los primeros, eran los segundos inversores, trayendo capitales y abriendo negocios aquí en España. Y eso tiene un valor, tiene un valor muy importante, porque hay gente con iniciativa, probablemente con recursos, pero sin miedo al riesgo, diría yo, invirtiendo recursos. Y eso son cosas importantes. Trabajadores, ¿no? Van el ADN, ¿no? Obviamente, muchos trabajadores, pero además que están dispuestos a invertir para progresar. Y a lo mejor hay otras inmigraciones, no tengo mucho conocimiento de eso, pero a lo mejor vienen y sin embargo no arriesgan capitales o cosas. Sí, con una mano adelante y la otra detrás. Así, aquí, sin embargo... me impactó eso, ¿no? Porque hay una inmigración muy grande, pero en el fondo parece que también que económicamente es una inmigración que está invirtiendo mucho en este país. Un grupo de inmigrantes muy potente en los últimos años. Aquí en España se ha notado mucho, pero gente muy trabajadora, como tú dices. Yo conozco multitud de locales, multitud de peluquerías, bares, librerías, conozco, o sea, de gente que ha venido a invertir y a intentar sacar su futuro para adelante. No vas con una mano adelante y la otra detrás, sino pidiendo que te den, pero viniendo a dar también al país que te acoge, ¿no? Bueno, y primo, ¿te fuiste de Venezuela a Estados Unidos a vivir? Me fui a Venezuela, a Estados Unidos a vivir en el año 2007.
Yo después de salir de la Compañía Nacional de Petróleos, PDVSA, comencé a trabajar con la compañía brasilera que tenía operaciones en Venezuela, Petrobras. Petrobras me hizo la oferta de irme como expatriado a Estados Unidos a un proyecto interesante que ellos tenían en el Golfo de México, aguas afuera, en términos técnicos offshore. Y en profundidades realmente bastante altas. Estaríamos hablando de yacimientos que están alrededor de los 25.000 pies, que eso serán más o menos 8.000 metros de profundidad. Bastante. Bueno, me hicieron la oferta para irme por 2 años, con posibilidades de renovación 2 años más. Entonces obviamente lo acepté. Claro. Y en enero del año 2007 me traslado a Houston con mi esposa. Y bueno, todo muy bien. 2 años más tarde, el proyecto era excelente. Proyecto pionero en el Golfo de México, donde Petrobras, que es una empresa que tiene mucho conocimiento en producción en aguas profundas, pues implementó toda su tecnología. Y 2 años más tarde me dijeron, bueno, el precio del petróleo comienza a bajar en el año 2008, por ahí más o menos. Empieza lo que es la crisis de los bienes raíces y me dicen, bueno, hay que regresar. Y bueno, la verdad es que nosotros nunca nos habíamos planteado quedarnos en Venezuela. Nos extrañaba de cierta manera porque gente se iba del país y no quería regresar, quería quedarse en Estados Unidos. A nosotros nos extrañaba, pero bueno, después nos dimos cuenta que sí, que la situación realmente iba empeorando más rápido de lo que nosotros lo estábamos viendo. Claro. Total que bueno, se dieron las circunstancias, tuvimos la oportunidad de quedarnos, ya no en calidad de expatriados, sino como locales. Nos ofrecieron hacernos los papeles de residencia, cosa de que después no ocurrió, lo tuve que hacer yo por mi cuenta, pero bueno, eso es al margen, ¿no? Y bueno, y desde ese entonces, pues estamos allí, el año 2007 hasta el presente. ¿Te sientes estadounidense? Pues la verdad es que tengo ¿No te he visto venir con un gorro de estos de vaquero? No. Ni montado en un toro de estos. No hace falta. Uno realmente, bueno, yo siempre sentiré ser venezolano, ¿no? Eso es lo que más siento. Y después, obviamente, muy agradecido por el país que nos acogió. Indudablemente que yo hice todo, yo trabajé, a mí nunca Estados Unidos me ha regalado absolutamente nada. Me dio, obviamente, la posibilidad de quedarme. Llené, tanto mi esposa como yo, llenamos los requisitos para vivir allí legalmente. Claro. Hoy en día tenemos la nacionalidad. Muy bien. Y la verdad es que nos sentimos muy bien. O sea, es un sitio donde se respeta a la gente y todo eso. ¿Cómo es Houston? ¿Cómo es Estados Unidos? Bueno, Houston en particular no es un sitio que para mí... o sea, Estados Unidos es algo más que Houston. Houston es una ciudad muy grande donde hay muchísimo concreto, las distancias son grandes, grandes tráficos, un poco difícil para moverse. Para todo necesitas un vehículo. Vale. No hay otra manera. Y el clima no es precisamente muy agradable, pero es un lugar donde tienes pues muchas comunidades viviendo, o sea, un lugar donde a la gente te puedes mover con facilidad en el sentido de que se respeta, no tienes ningún conflicto racial, si es que algunas personas pudieran temer a ello o algo así. Sí, no, pero los Estados Unidos desde fuera se ven... No, pero realmente el norteamericano es una persona que respeta mucho, sobre todo le da mucho valor al trabajo. Entonces, cuando alguien hace su trabajo y respeta las cosas, ellos le dan mucho valor. Si juega su papel, por decirlo de alguna manera, es parte integral de la cuestión, sí. Okay. Y Estados Unidos siempre lo han hecho mucho los inmigrantes, ¿no? Claro. No reciente, obviamente, hace muchísimos años. Eso es algo que siempre se ha apreciado y cuando tú ofreces a la comunidad y ofreces a una compañía, ese es el valor que tú agregas. Y no tiene nada que ver ni dónde eres ni nada, sino lo que estás aportando. Eso realmente es lo que se aprecia. ¿Y los huracanes, primo? Los huracanes... Porque esto que vemos de vez en cuando tiene su intríngulis. Le preguntamos a veces por el WhatsApp de la familia, primo, ¿todo bien? Porque, sí. Bueno, ahí tenemos 2 cosas en particular, ¿no? Tenemos los huracanes que afectan lo que es el Golfo de México y a veces llegan hasta Houston. En una ocasión vivimos en 2, perdón. En uno, pues nos agarró adentro. Y el primero que vivimos, que
fue llamado Ike, así creo que fue en el año 2008, 2009, por ahí, no recuerdo muy bien. Pues como decía que venía tan fuerte, nos fuimos, salimos de la ciudad, o sea, evacuaste fuimos a la ciudad. capital de Texas, que es Austin, sí, evacuamos, la gente decidió quedarse. Pero bueno, yo diría que los huracanes sí, no es nada ventajoso, pero ellos avisan, o sea, entonces muchas veces te da tiempo de irte, si tienes posibilidades, obviamente, ¿no? Pero últimamente creo que están afectando más o se están acercando más los tornados. Los tornados. Que es algo que afecta más la parte norte, ¿no? De hecho, yo tuve la oportunidad tuvimos mi esposa y yo de vivir 3 años casi en Oklahoma City. Por cuestiones de trabajo nos mudamos allá. ¿Sí? Y Oklahoma sí es un estado que es mucho más afectado por tornados. Los tornados no avisan. Claro, eso ya... Se sabe por dónde pueden golpear, pero no exactamente dónde. Entonces es cuestión de segundos. Pueden caer a tierra y llevarse por el medio todo lo que hay allí. Y desaparecer. De hecho, en una mañana muy temprano sonaron las alarmas de la ciudad que había un tornado cerca o que había las posibilidades de un tornado. Nos tuvimos que refugiar en una especie de hoyo que teníamos en el área de estacionamiento, cerrar y estuvimos allí como unos 20 minutos. Pasó todo y efectivamente, pegó. Pero más o menos unos 7 kilómetros de distancia donde estábamos. Hostia, pues imagínate, ¿no? A 7 kilómetros y notasteis... bueno, la tormenta y el viento, ¿no? Sí, tú sabes, cuando hay cosas de esas, algo puede venir. Pero en Houston hemos visto que, de hecho, hace aproximadamente mes y medio estuvimos en un cono de posibilidades de la tormenta que se estaba acercando. Estuvimos metidos en el closet. En Canarias nos rozó solamente hace unos años. ¿Pero son huracanes o son tornados? Creo que era un huracán, en la cola de un huracán. O bueno, puede haber sido, sí. La parte final, un trocito del huracán, y se montó una allí en Santa Cruz de Tenerife, que se cayeron, esto hace ya por lo menos 15 o 20 años. Hace tiempo, yo estaba recién llegado aquí a la península, pero se cayeron árboles de 20 metros, 30. O sea, y fue algo que supuestamente era poquito, y me acuerdo que le preguntaban, esto me acuerdo de la anécdota, del gobierno de Canarias le preguntaba al gobierno central que qué hacía. ¿Qué hacía? Ni puta idea. Esto no lo hemos tenido aquí en España nunca. Y se pusieron en contacto directamente con no sé qué estado de los Estados Unidos para que directamente nos dijeran a los canarios qué hacer, cómo cerrar o componer maderas, las ventanas, los cristales en las ventanas y todo eso. Me acuerdo de unos protocolos que mandaron para allá, para Canarias. El viento es algo, sí, es peligroso e importante, pero el huracán tiene, cuando viene del mar, o sea, tiene lo que en inglés llaman surge, que viene empujando el agua, ¿no? Entonces, esa agua que empuja realmente agarra niveles muy altos. Un micro tsunami, entonces, ¿no? Crea una especie de... Prácticamente sí. Entonces, una masa de agua que va empujando, como cuando tú estás en una bañera, por ejemplo, y empujas con la mano agua, que la pones contra allá, es un volumen importante. Te coge por arriba y te coge por abajo. Es una ola muy grande, sí. Entonces, tienes el viento, pero en zonas de costa, ese empuje de esa agua que trae el huracán cuando viene de costa afuera. De costa afuera, claro. Que es de donde normalmente viene. Claro. Bueno, normalmente, creo que regularmente siempre es así. Esa agua realmente produce inundaciones y eso es lo que realmente daña. Aparte del viento, claro. Es lo que tú dices. Por arriba y por abajo. El sándwich perfecto y tú en el medio. Bueno, esperemos que no haya muchos más. Bueno, esperemos que no. Pero... Aquí en España, con esto del cambio climático y con todo el jaleo que tenemos, cambio de temperaturas, ya se están empezando a ver pequeños en el mar, pequeños huracanes que se van creando. Algunos llegan un poquito a tierra, cositas minúsculas, pero ya se están empezando a ver. Que es algo curioso. Bueno, ¿y por qué te tenemos por España ahora de vuelta? Bueno, Cuéntanos tu historia. Una ocasión que no estaba en los planes de principio de año, ¿no? Más o menos, creo que lo estábamos hablando antes, en el mes de marzo, abril, familia de mi esposa decidió que, bueno, hacer el Camino de Santiago, reunirse todos los hermanos y toda la familia que se pudiese juntar. Y bueno, nada, creo que debéis surgió de ser de los... si no los pioneros de las poquitas personas que se vienen unos vienen de Houston y otros vienen de Venezuela. ¿Os habéis juntado todos aquí? Sí, bueno. Para hacer el Camino de Santiago. De Venezuela, venimos de Houston y otros vienen de Chile, ¿no? De mi madre. Entonces, sí, porque de alguna manera, pues el regado o la dispersión de venezolanos por el mundo, ahí confluyó. Sí. Entonces, sí, nos juntamos 6 personas en total.
Bueno, pues está muy bien, ¿no? Hicimos el camino portugués, saliendo desde Valença, del lado portugués. Bueno, son 3 kilómetros hasta Tui, que es realmente donde comenzamos. Fueron como 135 kilómetros más o menos. ¿Cuántos días más o menos habéis estado? Pues echamos los 6 días. 6 días. Arrancamos un domingo, terminamos un viernes. Pues sí, 6 días, ¿no? 20 y pico kilómetros al día, 6 por 2. Sí, más o menos hicimos, sí. El último día realmente es el más fuerte, porque aparte que el que hacemos desde Padrón hasta Santiago, fueron más o menos 26 kilómetros, 26, 27 kilómetros y todo es cuesta arriba. Yo esperaba ver a mi primo hecho un Madelman y todo el tal, pero me parece que habéis comido más que lo que habéis gastado. Sí. Yo pensaba, bien, ¿no? Yo pensaba también que iba a estar con las costillas al aire, pero no. Con lo que estoy es con la barriga colgando. Claro. No solamente por todo lo que se ha comido, sino por la cantidad de cerveza que viene. La cantidad de cerveza que se puede tomar también. Sí, después cuando estás en Galicia, pues pan, albariño y en fin, en España se come muy bien y de alguna manera creo que parte de la cultura está en torno a la comida, ¿no? Donde es algo importante. Hablando de comida, cuéntanos lo que nos decías el otro día mi madre y a mí, nos decíais Carolina y tú, que estaban comiendo unas bravas, unas mixtas, ¿no? Medio alioli, medio bravas, unos calamares y ¿qué era lo otro que habíamos pedido que no me acuerdo? Unos pimientos de piquillo. Pimientos de piquillo, riquísimo y bueno tal. Y estaban comiéndolo y me decía, pues bueno, primo, cuando me vayas a ver allí a Houston, pues esto allí no te lo vas a comer. No. Olvídate de eso. Bueno, yo me imagino que si vas a Houston, pues también querrás probar otras cosas. Claro, entonces ahí serán un poco más la hamburguesa, lo que llaman nachos y simplemente cosas de esas, ¿no? Nuestro técnico de sonido es un aficionado a los nachos impresionante, ¿no? ¿Te gustan, nacho, croquetas, lo que venga. Todo lo que sea picante y que esté rico. Todo lo que se puede comer, se come. Sí, eso es, ¿no? Y tus tarros de cerveza de pintas completas, ¿no? Porque menos no suelen servirte. De todas formas, por allí, yo, por lo menos las amistades venezolanas que tengo por aquí, allí tenéis un aguante fuerte, incluida no solamente los chicos, sino también las chicas. A mí alguna amiga mía venezolana, me acuerdo que cogía el ron y yo decía, bueno, pues nada, pediré una Coca-Cola o pediré algo que va a palitos secos, chupitos de ron, que yo al cuarto yo ya decía, Dios mío, no sé cómo voy a llegar a casa, ¿no? Bueno. Tenéis ahí... ¿Tú dices por allá o por acá? Porque aquí... yo te lo digo de los venezolanos que he conocido aquí, por allí supongo que 3/4 de lo mismo, ¿no? Bueno, no sé, porque a mí me sorprende aquí que uno sale en la mañana y al mediodía ya está la gente jalando caña, ¿no? Hombre, aquí, y más aquí, cerca de donde tenemos aquí la oficina, que estamos en el centro del sol. Luego que lo he visto por todos lados, estaba en Galicia, en Bilbao, en Santander, en Málaga y en Marbella. Sí. Y la gente jalando caña. Nosotros lo llamamos eso... Mira, de hecho, en el trabajo históricamente hay una buena amiga que trabajó muchos años conmigo, que ella acuñó un término. Nosotros trabajamos toda la semana y nos dejamos los cuernos, mucho curro, mucho tal, las campañas de marketing y tal, y una de las cosas, más allá de que pagáramos un poco más, pagáramos un poco menos, lo que no nos perdonaban los trabajadores, los empleados, era la cañita institucionalizada. Yeah. O sea, era una institución que el viernes, cuando se acababa, nos íbamos todos al bar de la esquina y ahí echábamos a tomar cañas como locos, claro. Y a veces hacíamos campañas de verano y nos llevábamos a la gente a lugares de veraneo. Y me recuerda esto un poco lo que te ha ocurrido en el Camino de Santiago. Iba la gente porque trabajaban más tiempo, porque estaban a turno completo y ganaban el doble de dinero. Claro. Pero volvían sin dinero. Claro. Porque lo que ganaban llegaba el fin de semana y estaban en un lugar turístico, se lo fundían todo. ¿No? Todo. O sea, te ibas de veraneo a ganar dinero y al final venías casi con deudas, como quien suele decir. Sí, bueno, malo para el ahorro, pero muy bueno para la economía local, ¿no? Claro mover el dinero. El dinero, simplemente teniéndolo todo el tiempo en el bolsillo, no hace nada. O sea, realmente hay que soltarlo para que otros puedan ganar, construir y seguir progresando. Y yo creo que eso en el país de los... O sea, que hacen eso realmente se ve donde las economías se mueven, ¿no? El dinero se tiene que mover porque para eso está. Bueno, primo, yo creo que más o menos como diálogo ha estado estupendo. Lo único que yo querría también es que si queremos decirle algo a nuestra familia, pues esto se lo pasaremos a nuestra familia de ahí de Canarias, ¿no? A todos un besito muy grande, que nosotros estamos haciendo un podcast aquí con la empresa que se llama Ilustres Anónimos, porque
son ilustres, obviamente, como es mi primo Alonso Fernando, y que somos anónimos por ahora, ¿no? Seguro que mucha gente lo verá y le encantará todo lo que estamos haciendo, porque intentamos que sea muy variopinto, que sea algo muy variado, y un ratito de charla, o bueno, distendida, en la que cada persona cuenta lo que quiere, y para mí es un verdadero placer haberte tenido aquí hoy, y una sorpresa, porque yo me voy sorprendiendo día a día de la gente que voy entrevistando, y todo esto me encanta. Bueno, realmente la sorpresa es de alguna manera para mí, ¿no? Porque cuando tú me dijiste, bueno, vamos a hacer un poco, me sorprendió, ¿no? Un poco, ¿no? No venía preparado eso, sino más bien con la alegría de verte a ti y a tu mamá. Pero no ha sido tan duro, ¿no? No, para nada. Un ratito de diálogo. Para nada. Y bueno, nada, la familia, pues decirlo que siempre los recuerdo mucho, pues nada, que estoy seguro, no, que siempre nos tienen a nosotros muy en cuenta también. Obviamente que mis raíces vienen de allí, la familia es la familia. Siempre hubiera querido yo tener, pues lo que no he tenido, que es tener familia más cercana, ¿no? O sea, alguna de las cosas que yo siempre he lamentado de alguna manera es no tener a la familia más cerca. Nosotros en Venezuela somos pocos y bueno, y muchas de las amistades ahora ni siquiera están porque todos hemos salido. Claro. Pero la familia es algo muy entrañable y muy importante mantenerlo, ¿no? Se os quiere mucho a la familia que tenemos allá en Venezuela. Siempre os tenemos presentes, empezando por tío Aloncillo, que mi padre era su hermano mayor y era su ídolo. Además, mi padre siempre lo decía, como mi hermano nadie. Y de hecho, de la familia inmediata, el único que salió, ¿no? Sí, el único que salió. El resto más nadie se animó, se quedaron. En La Gomera, bueno, mi padre y las tías, pues se fueron, nuestras tías se fueron a Santa Cruz y tal, pero bueno, eso era normal. Pero digamos, no salieron. De isla pequeña a isla grande, eso es un No salto. Se fueron al otro lado del Atlántico. Perfecto. Pero Pues nada, cariños y besos para todos y un gran recuerdo. Perfecto. Primito, dame un abrazo. Dame un abracito, primito. ¡Qué maravilla!